Hola a todos, hoy vamos a ver el manejo básico de la vía aérea. Principalmente vamos a charlar acerca de el uso terapéutico del oxígeno, la oxigenoterapia y cómo hacer un soporte ventilatorio básico, lo que nos va a servir como material para los escenarios que vamos a desarrollar de forma práctica en el hospital de simulación. Bueno, la oxigenoterapia es usar terapéuticamente el oxígeno para tratar la hipoxemia. La hipoxemia es un valor que podemos objetivar a nivel analítico. Si hacemos una toma de muestra de sangre arterial y medimos la concentración de oxígeno, la presión parcial de oxígeno, y que la podemos ver indirectamente en el examen físico a través de la saturometría o la saturación de oxígeno de la hemoglobina, y se puede clasificar en leve, moderado o grave. Depende el tipo de hipoxemia que tengamos, podemos elegir diferentes dispositivos para aplicar de forma terapéutica oxígeno para mejorar o corregir esta hipoxemia. En cuanto a los tipos de dispositivos, tenemos dispositivos de bajo flujo. Hay que tener en cuenta que en los dispositivos de bajo flujo no proporcionan la totalidad del oxígeno que ingresa al dispositivo y requieren como condiciones para su utilización de que el paciente mantenga un volumen corriente de idealmente mayor al 75% de volumen tidal normal y un patrón ventilatorio estable. Esto es porque no le vamos a poder aportar flujo con el dispositivo, sino lo que sobre todo le vamos a poder aportar es fracción inspirada de oxígeno. Consecuentemente tenemos que lograr, o como condición necesitamos que el paciente pueda meter ese oxígeno dentro de sus pulmones. Mientras que en los casos donde tenemos un paciente que no puede mantener un patrón ventilatorio estable o que no puede ingresar al pulmón un volumen adecuado, además le tenemos que aportar flujo, y para esto existen los dispositivos no invasivos de alto flujo que van a proporcionar la totalidad del oxígeno que entra al dispositivo y que en general podemos controlar de una forma mucho más precisa la fracción inspirada de oxígeno. En cuanto a los dispositivos de bajo flujo, el más simple que podemos encontrar y utilizado en muchas ocasiones es la cánula nasal o bigotera, como podemos ver en la imagen. Es una cánula que se conecta al flujímetro y aporta oxígeno a través de la nariz. En general, aproximadamente puede aportar entre 24 y 45% de fracción inspirada de oxígeno. Es bastante imprecisa porque no hay una relación lineal entre el flujo y la fracción inspirada de oxígeno, y se debe utilizar el flujómetro entre 2 y 6 litros por minuto debido a que, primero, que flujos mayores no aportan mayor fracción inspirada de oxígeno, y segundo, que se vuelven muy molestos cuando tenemos el flujo dentro de la nariz. Y además se deben utilizar con un humidificador para evitar la resequedad de las mucosas. Las ventajas que tienen es que es un dispositivo cómodo, dado que deja libre la boca, el paciente puede comer y demás. Las desventajas que tiene es que es un dispositivo que no permite aportar grandes fracciones inspiradas de oxígeno y tampoco permite aportar mucho flujo. En el cuadro podemos ver una relación aproximada, como les dije, no podemos aportar una FiO2 precisa, pero entre el flujo de la cánula nasal y aproximadamente la fracción inspirada de oxígeno que aporta. Cuando nos encontramos con un paciente en insuficiencia respiratoria, pero que mantiene una adecuada frecuencia respiratoria y sobre todo un adecuado volumen corriente, lo primero que podemos hacer es aportarle fracción inspirada de oxígeno con un dispositivo bajo flujo, como puede ser, por ejemplo, una cánula nasal o bigotera. En este caso, las ventajas van a ser su comodidad y su facilidad de aplicación, y las desventajas van a ser que no vamos a poder aportar ni mucho flujo, es un dispositivo de bajo flujo, como mucho 6 litros por minuto, ni tampoco una fracción inspirada de oxígeno demasiado alta, como mucho 35-38% es lo que podemos aportar con una cánula nasal. En este caso vamos a optar por ponerle esta cánula nasal de esta manera. Ajustamos sobre el mentón y con esto vamos a lograr mejorar la saturación en el caso de un paciente con una insuficiencia respiratoria leve. Ahora bien, si el paciente requiere
en su insuficiencia respiratoria o en su hipoxemia el aporte de mayor fracción inspirada de oxígeno, tenemos otro dispositivo de bajo flujo que aporta mayor FiO2, que es la máscara con reservorio. Hay que tener en cuenta que el funcionamiento es el ingreso del oxígeno a una máscara reservorio y a partir de la máscara reservorio se aplica al paciente. Consecuentemente, no es un dispositivo que aporte mucho flujo. Por lo tanto, recordemos que el paciente debe poder mantener un adecuado volumen corriente y un patrón ventilatorio estable para que solo necesite que le aportemos mayor fracción inspirada de oxígeno. Es decir, con un paciente le es insuficiente una cánula nasal, podemos optar por este dispositivo si mantiene una buena saturación, una buena frecuencia respiratoria y un buen volumen corriente. Hay que tener en cuenta que este dispositivo aporta entre un 70 y un 90% de fracción inspirada de oxígeno, es decir, que genera mucho aporte de FiO2. Consecuentemente, hay que tener en cuenta que en pacientes que son retenedores crónicos de dióxido de carbono, por ejemplo, pacientes EPOC, este exceso de oxígeno puede ser deleterio, entonces hay que utilizarlo con cuidado. De acuerdo a si la máscara de reservorio es con reinhalación parcial o no reinhalación, es el flujo que uno tiene que colocarle. ¿Qué es una máscara con reservorio con reinhalación parcial? Es esta que tiene agujeros abiertos que permiten la entrada y la salida libre del aire. Consecuentemente, el paciente cuando inhala una mezcla entre el oxígeno que aporta la bolsa y el aire ambiente. Consecuentemente, cuanto mayor flujo le aportemos a la máscara, mayor va a ser la fracción inspirada de oxígeno. Hoy en día las que preferimos, que son las que usamos la mayoría de las veces, son las que tienen un sistema de no reinhalación, en el cual estas válvulas permiten la salida del aire para que no se acumule el dióxido de carbono en la bolsa que vaya a reinhalarse, pero cuando se produce la inhalación se cierran, entonces todo el flujo que obtienen lo obtienen de la bolsa con oxígeno. En este tipo de máscara, que son las que más frecuentemente tenemos en nuestro medio, si aumentamos el flujo, no aumentamos la fracción inspirada de oxígeno, y esto es importante. El flujo debe mantenerse entre 10 y 15 litros minutos para mantener inflada la bolsa, porque si la bolsa no está inflada, en cada expiración podemos acumular dióxido de carbono que se reinhala en la próxima inspiración. Pero cuanto mayor sea el flujo, no vamos a aportar una fracción inspirada de oxígeno. Consecuentemente, se debe abrir el flujímetro hasta que la bolsa reservorio esté completamente abierta. Si a pesar de esto persiste la hipoxemia, tenemos que optar por elegir o un dispositivo de bajo flujo pero que aporte una mayor fracción inspirada de oxígeno o un dispositivo de alto flujo. Si el paciente persiste presentando una buena mecánica ventilatoria con un buen volumen corriente, podemos optar por utilizar este dispositivo que es una máscara con reservorio, en el cual tenemos una conexión al oxígeno que va a llenar el reservorio y a partir de allí ese oxígeno se va a dirigir hacia el paciente aportando una fracción inspirada de oxígeno entre un 80 y un 100%, con lo cual podemos mejorar la saturación en casos de hipoxemia, pero no vamos a poder aportar mucho flujo al paciente. Por lo tanto, en este caso vamos a retirar la cánula nasal y vamos a proceder a colocar una máscara con reservorio, en este caso sin reinhalación, es decir que el oxígeno va a entrar, el paciente va a exhalar, pero va a poder inhalar la totalidad del oxígeno que se encuentra en la máscara de reservorio. Recuerden que el flujo lo tenemos que poner entre 10 y 15 litros minutos para asegurar que la máscara reservorio se infle completamente y no se produzca acumulación de dióxido de carbono que sea reinhalado por el paciente. Ahora bien, si nuestro paciente no puede transportar un correcto volumen corriente o no tiene un patrón ventilatorio estable, el dispositivo que debemos elegir para tratar su hipoxemia debe ser un dispositivo de alto flujo, que no solamente aporte fracción inspirada de oxígeno, sino que también aporte flujo de oxígeno. ¿Cómo puede ser una máscara Venturi? La máscara Venturi utiliza el principio de Venturi que dice que se mezcla el aire de acuerdo a las diferencias de presiones, entonces el aire ingresa a través de estos orificios que contienen las diferentes boquillas y se mezcla con el oxígeno que viene a través de la fuente de oxígeno y con esto se alcanzan fracciones inspiradas de oxígeno precisas. Esto permite administrar una FiO2 exacta. Fíjense
que tenemos diferentes cánulas que tienen diferentes aperturas y cada una de ellas nos dicen cuál es el flujo que se debe aportar y cuál es la fracción inspirada de oxígeno que va a aportar el dispositivo. De acuerdo a la máscara de Venturi se puede aportar hasta 50 o 60% de fracción inspirada de oxígeno con un flujo máximo entre 12 y 15 litros por minuto. Es decir, aporta menos fracción inspirada de oxígeno que una máscara con reservorio, pero es un dispositivo que aporta mayor flujo, por lo cual los preferimos en aquellos pacientes que no tienen un buen volumen corriente o que están teniendo una mecánica ventilatoria no adecuada. En el caso de que el paciente persista con hipoxemia, presentando un aumento de su frecuencia respiratoria, una mala mecánica ventilatoria, podemos optar por un dispositivo de alto flujo, como puede ser la máscara de Venturi, en la cual contamos con la máscara propiamente dicha y un pico en el cual lo que va a hacer es regular la cantidad de oxígeno que pasa y mezclarlo con aire ambiente. Hay diferentes picos que van a aportar diferente fracción inspirada de oxígeno y en el frente de cada uno vamos a poder encontrar cuántos litros por minuto tenemos que poner en el flujímetro y cuánta fracción inspirada de oxígeno va a aportar. En este caso voy a optar por elegir una máscara de Venturi al 50% que debe conectarse al flujímetro a un flujo de 12 litros por minuto. Voy a retirar la cánula nasal y vamos a proceder a poner una máscara de Venturi, objetivando con esto una mejoría de la función respiratoria de nuestro paciente debido al aumento de flujo que hemos aportado, además de la fracción inspirada de oxígeno. Todos estos dispositivos van a ir conectados a una fuente de oxígeno, generalmente ligada a un humidificador, donde por un lado tenemos un manómetro que regula la presión que entra al dispositivo de oxígeno y por otro lado tenemos un flumíter que regula cuántos litros por minuto de flujo le aporta a la máscara. Ahora bien, cuando el paciente a través de su propia respiración no alcanza o un volumen corriente o una fracción inspirada de oxígeno correcta para mantener la oxigenación de la sangre en un valor adecuado, además de aportarle oxígeno, además de una oxigenoterapia, probablemente necesitemos una ventiloterapia, es decir, una terapia que acompañe o apoye o sustituya la respiración espontánea del paciente. Puede ser manual, por ejemplo, utilizando una bolsa Ambú, o mecánica, utilizando un respirador, y puede ser invasiva, es decir, utilizando un dispositivo que tenga un balón de neumotaponamiento que separe la vía aérea de la vía digestiva y que puede ser supra o subglótico, o puede ser ventilación no invasiva aportada por alguna interfaz que generalmente es una mascarilla. ¿Cuáles son las indicaciones de terapia ventilatoria? Bueno, todas aquellas que impidan que el paciente mantenga su propia respiración y con ello un flujo adecuado y una oxigenación adecuada. Por ejemplo, una insuficiencia respiratoria con hipoxemia o hipercapnia, además, a pesar de tener una correcta oxigenoterapia. Las indicaciones de protección de vía aérea, por ejemplo, un paciente en apnea, un paciente con obstrucción de la vía aérea o un paciente que tenga un deterioro neurológico o traumas severos, o que por su estado neurológico, por ejemplo, su escala de Glasgow de 8 o menos, no le impida proteger la vía aérea, en cuyo caso necesitamos una vía aérea artificial, o algunas otras indicaciones como pueden ser para un procedimiento, anestesia, analgesia o sedación. Cuando nosotros tenemos que realizar una ventiloterapia, tenemos que recordar el ABCDE, y en ese caso el primero, que era la A, era permeabilizar la vía aérea, porque de nada sirve que nosotros ventilemos con una vía aérea que no está permeable. ¿Y por qué tenemos que permeabilizar la vía aérea? Bueno, porque un paciente que va a estar inconsciente, ya sea porque está inconsciente y tenemos que realizar una ventiloterapia por esta razón, un deterioro neurológico, o porque tenemos que dormir al paciente para que soporte todos los procedimientos que vamos a realizar sobre él, por ejemplo, una insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica refractaria a la oxigenoterapia. En ese caso, lo primero que tenemos que hacer es la permeabilización de la vía aérea, porque los tejidos blandos
con el paciente inconsciente, lo que hacen es obstruir la vía aérea superior. Esto puede hacerse de forma manual, con maniobras, por ejemplo la maniobra frente-mentón, es decir, realizar una hiperextensión cefálica que libere la vía aérea superior, o en el caso de que no podamos realizar una movilización cervical, por ejemplo un traumatismo encefalocraniano o un trauma cervical, lo que vamos a hacer es una maniobra de tracción o subluxación mandibular, poniendo los dedos pulgares sobre el arco ciliar y traccionando con el resto de los dedos sobre la mandíbula hacia arriba para realizar una subluxación y apertura de la vía aérea. O podemos hacer una permeabilización instrumental de la vía aérea con, por ejemplo, una cánula de Mayo de Guedel, una cánula orofaríngea, que fíjense que vienen de diferentes medidas. Lo primero que hacemos es medir a ver si es la adecuada para el paciente, desde el ángulo de la comisura labial, si la ponemos hacia arriba, hacia el lóbulo de la oreja, o si la ponemos hacia abajo, hacia el gonion o ángulo mandibular. ¿Por qué tenemos que medirla? Porque nosotros necesitamos una cánula que sea lo suficientemente larga para franquear la lengua, es decir, que si es muy corta no va a poder ventilar adecuadamente, pero no lo suficientemente larga como para que se introduzca dentro del aparato digestivo. Consecuentemente, la cánula tiene que quedar en la orofaringe por encima de la vía aérea superior. Esto nos permite una permeabilización constante de la vía aérea y podemos aplicar una ventilación no invasiva a través, por ejemplo, de una máscara, utilizando como paso para mantener permeable la vía aérea la cánula orofaringea. En cuanto a la B, es decir, la ventilación propiamente dicha, podemos usar dispositivos no invasivos, como por ejemplo una bolsa AMBU con máscara, una bolsa válvula máscara, también lo pueden encontrar en la literatura, en el cual una máscara ocluye nariz y boca y con una bolsa lo que hace es aportarse flujo. Van a ver que por detrás tiene una bolsa reservorio que se llena y aporta oxígeno, es decir, el oxígeno ingresa a la bolsa reservorio se llena de oxígeno, ese oxígeno pasa a la cámara del AMBU y nosotros con ventilaciones manuales, apretando el AMBU, le aportamos tanto flujo como fracción inspirada de oxígeno a nuestro paciente. ¿Cómo se realiza una ventilación con máscara? Se puede usar con un solo operador, en cuyo caso una mano, generalmente la menos hábil, hace una C con pulgares y dedo índice sobre la máscara para fijarla y los otros 3 dedos realizan una tracción mandibular para hacer una hiperextensión cefálica y desobstruir la vía aérea, y con la mano hábil generalmente se genera la ventilación a través de la bolsa. Si tenemos 2 operadores, el operador que va a fijar la máscara va a hacer 2 letras B cortas con su pulgar y su dedo índice y una E sobre la línea mandibular para traccionarla y hiperextenderla, mientras que el otro operador va a realizar la ventilación con el AMBU. En el caso que el paciente persista en insuficiencia respiratoria o presente cualquier criterio de ventiloterapia, es decir, de hacer algún soporte ventilatorio para aumentar el volumen corriente y ayudar o reemplazar la respiración normal del paciente, podemos optar por una ventilación no invasiva, por ejemplo con una máscara AMBU o con dispositivos invasivos como bien puede ser una máscara laringea o un tubo endotraqueal. Lo primero y principal, dado que el paciente va a encontrarse en insuficiencia respiratoria y va a requerir algún tipo de procedimiento, es que el paciente tenga un deterioro de la conciencia lo suficiente para que tolere estos procedimientos que vamos a realizar, y en ese caso lo primero que tenemos que hacer es permeabilizar la vía aérea, que la podemos hacer con maniobras o con dispositivos. En el caso de las maniobras podemos usar la maniobra frente-mentón, realizando una hiperextensión de la cabeza con el fin de aliviar la presión que ejercen los tejidos blandos sobre la vía aérea superior, o en el caso en el cual tengamos un trauma que impida la movilización cervical, lo que podemos hacer es agarrar sobre el gonion, es decir, sobre el ángulo mandibular, y provocar una tracción anterior para subluxar la mandíbula, poniendo los dos pulgares sobre el arco ciliar y con los índices realizando una presión hacia arriba para subluxar la mandíbula y desobstruir la vía aérea. En el caso que optemos por permeabilizar la vía aérea con dispositivos, podemos utilizar
una cánula orofaringea o de Guedel, que de acuerdo a su color va a ser el tamaño. Lo primero que vamos a hacer es medirla desde el ángulo mandibular o hacia arriba, hacia el lóbulo de la oreja, o hacia abajo, hacia el gonion o ángulo mandibular, y vamos a proceder a colocarla. Para colocarla la vamos a poner en posición invertida, vamos a abrir la boca y cuando tocamos el paso del paladar duro al paladar blando, realizamos un giro de 180 grados e introducimos la cánula orofaringea. Por supuesto, la indicación de colocación de la cánula orofaringea es que el paciente esté inconsciente, porque si no, con el reflejo nauseoso va a realizar una extrusión y va a sacar la cánula de su lugar. Y posteriormente a esto podemos realizar ventilación con una bolsa de ambú. Vamos a colocar la máscara, podemos tener un solo operador o dos operadores. En el caso que tengamos un solo operador, la maniobra consiste en aplicar la máscara haciendo una C con los dedos pulgar e índice, y con los otros 3 dedos sobre la mandíbula realizar una tracción hacia atrás en hiperextensión cefálica para poder generar la ventilación con la máscara ambú. En el caso de la bolsa, no hay que apretarla hasta el fondo, sino que hay que hacer 2/3 o la mitad del reservorio de acuerdo al volumen corriente que necesite el paciente, que lo vamos a poder objetivar con la expansión torácica. En el caso en el cual tengamos 2 operadores, uno va a manejar el reservorio y el otro va a manejar o se va a encargar de que la máscara esté fija, en cuyo caso va a ser una V corta con el pulgar y el índice, y posteriormente con los otros 3 dedos va a ser la maniobra de hiperextensión. Siempre que tengamos 2 operadores es mucho más cómodo y es mucho más factible que logremos una buena oclusión de la máscara y una buena ventilación. Ahora, si necesitamos realizar una ventilación invasiva, que estos son soportes que nos permiten aislar la vía aérea de la vía digestiva, consecuentemente son mucho más estables y permiten una ventilación durante más tiempo, podemos hacer una intubación orotraqueal con la colocación de un tubo orofaríngeo, que es un dispositivo subglótico, pero que necesita mucho entrenamiento, o podemos optar por utilizar una máscara laríngea, que es un dispositivo supraglótico que requiere muy poco entrenamiento para su colocación. En este dispositivo podemos ver su tamaño, el peso del paciente para el cual corresponde este tamaño y cuánto aire hay que administrarle al puerto de inflado para que se infle el dispositivo. Esto queda bloqueando la vía digestiva y presentado encima de la región supraglótica para administrar la ventilación directamente sobre la vía aérea. Es decir, que se produce su introducción por la boca, se avanza y donde se traba la máscara laríngea es el ingreso de la vía aérea. Queda la región anterior presentada sobre la vía aérea y el balón de neumotaponamiento lo que hace es bloquear el paso de aire o de secreciones desde la boca hacia el aparato digestivo o del aparato digestivo al aparato respiratorio. En el caso de optar por un dispositivo de ventilación invasiva, podemos optar por realizar una intubación orotraqueal y utilizar un dispositivo subglótico permanente, como puede ser un tubo orotraqueal, o en el caso de no contar con la experiencia suficiente, se puede utilizar dispositivos alternativos, como puede ser una máscara laríngea. La máscara laríngea permite una ventilación invasiva y requiere mucha menor curva de aprendizaje para su colocación que la intubación orotraqueal. En el caso de la máscara laríngea tenemos en su dorso el tamaño, el peso del paciente para el cual corresponde la cánula, en este caso es una máscara laríngea número 3 para un paciente entre 30 y 50 kilos, una número 4 es para 50 a 70 y una número 5 entre 70 y 90, y cuánto aire hay que aplicarle a el dispositivo de inflado para que la máscara quede sellada. Esto lo que va a hacer es colocarse sobre la vía aérea en la región supraglótica y va a tapar la entrada hacia el aparato digestivo.
Para su colocación vamos a poner el dedo índice en la región superior del tubo y dejando que caiga la máscara sobre el dedo. Vamos a abrir la boca del paciente. Vamos a hacer un primer movimiento para introducir en la boca la máscara y posteriormente un movimiento más brusco hacia abajo para permitir la entrada de la máscara hacia la orofaringe. Posteriormente centramos la máscara, presionamos hasta que haga tope. En este momento que hizo tope, la máscara queda presentada encima de la glotis y tapando el aparato digestivo, y utilizamos el puerto de inflado para sellar con el balón de neumotaponamiento. La máscara laringea queda fija y podemos utilizar una bolsa ambú para ventilar al paciente a través de un dispositivo invasivo con necesidad de poca experiencia para su colocación, y que durante 2 horas, hasta que se produce dilatación esofágica y el balón de neumotaponamiento pierde su efectividad, puede realizarse una ventilación invasiva, una estabilización y un traslado del paciente. Muchas gracias y nos vemos en el hospital de simulación en la parte práctica de los escenarios para poner en práctica todo lo que hemos aprendido en esta instancia.